Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo de Navidad, un tiempo, Señor, donde el mismo corazón nos impulsa a acercarnos a ti. Gracias por este tiempo, gracias por estos días. Y te pedimos que tú nos hables en este momento, que tú nos enseñes. Toca nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a leer el versículo número 2 en el capítulo número 5. Esta profecía, el libro del profeta Miqueas, está escrito 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y para los que no creen, para aquellos que les gusta estar, en vez de ponerse a investigar las cosas correctamente, que les gusta ver la manera donde le pueden señalar algo a la Biblia, les molesta demasiado este verso, porque es un anuncio del lugar en donde nacería el Señor Jesucristo. En ese tiempo el mundo conocido era Europa, Asia y África, era lo que se conocía del mundo. Y específicamente la profecía da el lugar exacto donde había de nacer el Cristo, no solamente una nación entera, no, exactamente la aldea donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Dice la profecía, pero tú, Belén Efrata, pero tú, refiriéndose a la ciudad, a la aldea de Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y se refiere a que Belén no era una ciudad enorme, no era una ciudad grande. Luego nos ponemos a pensar y dices tú, el Salvador, el Mesías, está siendo introducido al mundo, seguramente van a ser en Jerusalén. Seguramente van a ser en una gran ciudad. Y Dios escoge Belén, pequeña, dice la profecía, para estar entre las familias de Judá. Belén, que está en una región llamada Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti, Belén. De ahí va a surgir, ahí va a nacer el que sería Señor, Rey sobre Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, es decir, el tiempo de este rey que saldría de Belén, el tiempo de él no es un tiempo de este mundo, es un tiempo que va mucho más allá de la creación del universo. Allá, el tiempo de ese rey que saldría de Belén, ese tiempo está mucho más allá de lo que es el mundo y la creación del mundo. El tiempo de ese Mesías sería desde la eternidad. Desde allá sería su tiempo. Y la profecía entonces nos está indicando que el Mesías nacería en Belén. Luego vemos el testimonio del ángel. Lo vamos a ver en el capítulo número 2 de Lucas. Lucas capítulo número 2. Estábamos en el Antiguo Testamento, Miqueas. Ahora nos vamos a Lucas en el Nuevo Testamento. Capítulo número 2, versículo número 11. En el Nuevo Testamento, el nacimiento del Señor Jesús, el relato de la Navidad, lo puedes encontrar en el primero de los evangelios, que es Mateo. Luego está Marcos y luego Lucas. En Mateo y Lucas, ahí es donde vas a estar viendo el relato de la Navidad. Y esta parte, queremos ver ahora el testimonio del ángel acerca dónde estaba naciendo el Mesías, el Salvador. Lucas capítulo número 2. Dice la Escritura que los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estaban cuidando sus rebaños en la madrugada. Ahí estaban los pastores cuando súbitamente aparece un ángel y les dice el ángel: he aquí que les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Buenas noticias para todos en general. Que les ha nacido hoy, versículo número 11, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, a donde pertenecía David, la ciudad de Belén. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador
que es Cristo el Señor. Aparecen un montón de huestes angelicales, hay una alabanza enorme para el Señor. Luego, en un momento determinado, desaparecen los ángeles y el comentario entre los pastores, verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. El ángel había dicho, les ha nacido hoy en la ciudad de David. Y obviamente nosotros implicamos la ciudad de David, a la ciudad a la que él pertenece, es Belén, pero aquí es mucho más claro y directo. Los pastores mismos dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El testimonio de los magos. Les llamamos los magos. En realidad, la palabra que debiéramos de estar usando y que sería más enfocada a lo que ellos eran, los sabios del Oriente. El testimonio de los sabios que venían desde el Oriente siguiendo la estrella. Ellos vienen siguiendo la estrella, llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén empiezan a preguntar y arman un revuelo tremendo preguntando dónde había de nacer el Cristo. Y toda Jerusalén y Herodes se turbaron. Toda Jerusalén, que el Mesías, que dónde nació el Mesías, que dónde está el Mesías, que dónde está el rey de los judíos. Y obviamente el que gobierna, el rey, uno de los asesinos más terribles de la humanidad, Herodes, inmediatamente también, ¿quién me quiere poner un 4 y quién me quiere quitar del trono? Entonces, el mismo Herodes convoca a los principales sacerdotes, reúne también a los conocedores y entendidos de la palabra y les pregunta, como en los sabios del Oriente, la gente que viene con ellos están preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella han visto en el Oriente. Inmediatamente, Mateo capítulo 2, versículo número 5, Herodes pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? El que acabamos de ver, el profeta Miqueas. De ti, Belén, me saldrá uno que gobernará sobre Israel, el rey que tiene sus orígenes y sus principios mucho antes de la creación del mundo. Es desde la eternidad y surgirá en Belén. El testimonio de la multitud. Para este caso, ya no estamos hablando de la Navidad. Vimos primeramente la profecía, el profeta Miqueas. Luego vimos el testimonio del ángel en la ciudad de David. Y los pastores confirman cuando los ángeles se van, pasemos a Belén. Vimos luego el testimonio de los sabios del Oriente. Cuando Herodes pregunta dónde había de nacer, los principales sacerdotes y los escribas, los enterados de la escritura, de la palabra, dijeron, en Belén. Herodes los manda a llamar a los sabios del Oriente y los envía a Belén. Y allá encuentran al bebé que ha nacido. Esto, el testimonio de la multitud. El Señor Jesucristo ya está en su ministerio, ya está en este momento, había empezado su ministerio en esta tierra. Y dentro de las cosas que Él está haciendo, de las cosas que Él está mostrando en cuanto a la palabra, en cuanto a milagros, Juan capítulo número 7, verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo lo que Cristo decía, oyendo sus palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta, haciendo referencia a las palabras de Moisés, cuando Moisés dice, el Señor levantará un profeta
refiriéndose al Cristo, al Mesías, al Salvador. Y la multitud lo está identificando verdaderamente. Este es, refiriéndose a Cristo, a Jesús, este es el profeta. Y otros decían, ¿este es el Cristo? Pero algunos comentaban, ¿cómo? ¿A poco de Galilea iba a venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿Qué acaso no dice la Escritura que el Mesías, el Cristo, tendría que ser de la descendencia de David y que nacería en la aldea de Belén, de donde era David? De ahí ha de venir el Cristo. Cuando el Señor Jesucristo está mostrando delante de ellos señales, prodigios, milagros, y está enseñando, predicando la palabra, la gente impresionada decía, este es el Cristo. Pero otros mismos decían, ¿cómo? ¿De Galilea? ¿Cómo? ¿Qué acaso no dice el profeta que es en Belén? Claro, el Señor Jesús había nacido en Belén. Así que el nacimiento del Señor Jesucristo iba a ser en una pequeña aldea en la tierra de Judá, en Palestina, en territorio de Israel. Ahí habría de nacer el Cristo. Belén no es Jerusalén. Jerusalén es la capital. Jerusalén era una ciudad donde estaba el templo. Era una ciudad grande, enorme. Una ciudad que cuando se celebraban las fiestas y la gente venía de visita para presentarse en el templo, los enterados, los estudiosos de la palabra, comentan que eran millones de personas las que podían haber estado en Jerusalén. Pero el Cristo no nace en Jerusalén, nace en Belén, un lugar, una aldea situada a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. La palabra Belén significa casa de pan o lugar donde se hace el pan. Eso es lo que quiere decir Belén, casa de pan o lugar donde se hace el pan. Y qué interesante que en un tiempo cuando Noemí y Ruth, Noemí, una persona del pueblo de Dios, una persona judía, y su nuera de la tierra de Moab, cuando escucharon que Dios había visitado a su pueblo, viviendo ellas en el territorio, en la región de Moab, con el pueblo de Moab, oyeron que Dios había visitado a su pueblo en Belén y les había dado pan. Belén, la casa de pan, el lugar donde se produce y se da el pan. Y vemos a Noemí y vemos a Ruth regresando de los campos de Moab a Belén porque oyeron, Dios ha visitado a nuestro pueblo. Dios ha traído pan a nuestro pueblo. Y quiero que me acompañes ahora. Estábamos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Ahora vete al capítulo número 6, uno antes. Y vamos a estar leyendo en el 31. Ve la relación que existe. Estas no son coincidencias, estas son cosas que Dios hace y así es como Dios se manifiesta. Belén, y ahí nace el Mesías. Y luego Belén vemos su traducción. La traducción del hebreo es casa de pan o lugar donde se produce, donde se da el pan. Juan 6:31. Está el Señor en la sinagoga y está comentando, está teniendo una discusión con algunas personas ahí en la sinagoga y las personas le dicen al Señor Jesucristo, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Cuando el pueblo judío
Dios los saca por medio de Moisés de la esclavitud en Egipto, estamos hablando posiblemente de cuando menos casi 3 millones de personas, cuando menos. Y era obviamente un problema el alimento para toda esta gente. Obviamente era un problema la sed de toda esa gente que iba caminando, saliendo de Egipto, y el Señor los llevaba hasta la tierra prometida. En el caso del alimento, un día el Señor hace aparecer con el rocío del cielo en la mañana una especie de semillitas, como semilla de cilantro, unas semillitas sobre la faz del campo, y ellos mismos le llamaron maná. En uno de los salmos, al maná le llama la escritura pan, pan de nobles, pan de nobles. Dios todos los días les dejaba caer ese maná para su alimento diario. Aquella persona que acumulaba para 2 o 3 días, se le echaba a perder lo que sobraba. Solamente servía para ese día, excepto cuando venía el día de reposo. Un día antes, Dios daba la oportunidad que se recogiera el doble de la cantidad, y en ese tiempo no se echaba a perder lo que sobraba para el día siguiente. Entonces dicen estas personas a Cristo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Es decir, eran conocedores de la palabra, y conforme a la palabra le están diciendo al Señor Jesucristo: comieron el maná en el desierto, así como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. Dios les dio a comer Dios pan, pan del cielo. A lo que el Señor Jesús les contestó: pon mucha atención, la sabiduría que el Espíritu Santo le da al Señor Jesucristo. Y dice el Señor, les contesta. Ellos le acaban de decir: nuestros padres comieron el maná en el desierto, así como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, en verdad les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. Moisés, no les dio Moisés. ¿Quién era el líder que estaba sacando al pueblo de Egipto? Moisés. Y dice, no les dio Moisés el pan del cielo. Ese pan del cielo, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? A esto, pon atención. Antes de salir de Egipto, en el último de los juicios, Dios le dice a Moisés: el juicio va a caer, el primogénito va a morir en todas las casas de los egipcios, pero en el pueblo de Israel van a matar un corderito y lo van a comer asado, el corderito. Y la sangre del cordero, con esa sangre, la van a utilizar para mojar los dinteles de la puerta de la casa en donde estén. El pueblo de Israel luego fijó los ojos en el borreguito, cuando lo que Dios les estaba mostrando no era ese borreguito. Dios les estaba dando a entender que ese corderito era solamente sombra y figura, era solamente como un ejemplo de que un día Dios traería el verdadero cordero. Ese corderito en Egipto lo que anunciaba era el verdadero cordero que un día Dios mismo pondría, no un corderito que ellos mismos iban a poner. Juan el Bautista ve venir a Cristo, y cuando lo ve venir, Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios. A eso apuntaba aquel corderito. Ahora que el Señor Jesús les está diciendo: no les dio Moisés el pan del cielo, es exactamente lo mismo. Ese maná que aparecía todos los días, que Dios ponía
en la superficie, en la faz del campo, diariamente, ese maná, pan del cielo, anunciaba el verdadero pan del cielo. Escuchen, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. En aquel tiempo, Moisés no les dio el pan del cielo. Lo que aparecía en la faz del campo era solamente un anuncio de que un día el Padre, un día Dios, un día el Padre enviaría el verdadero pan del cielo, así como el corderito que ellos mataron y cuya sangre usaron para untar el dintel y los postes de la puerta donde ellos estaban, y anunciaba al cordero que un día Dios mismo iba a proveer ese maná. Solamente anunciaba el verdadero pan del cielo que un día Dios les daría. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquel pan que les dio Moisés era para que se sostuvieran día tras día, pero el verdadero pan del cielo es uno que desciende del cielo y da vida eterna al mundo. Ellos le contestan y le dicen: Señor, danos siempre de ese pan verdadero, pan que desciende del cielo, pero no para una vida física, no para sostenernos el día de hoy o el día de mañana, sino ese pan que nos sostiene para vida eterna. Escucha, Juan, capítulo número 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el pan que da la vida eterna. Yo soy ese pan. Aquel panecito, aquella semillita que amanecía en la faz del campo, anunciaba el verdadero pan. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, pan que desciende y que no te sostiene y da mantenimiento y sustento a tu cuerpo por un par de días, sino que te da vida eterna. Y les dice Cristo: yo soy ese pan. Yo soy el pan que da vida, el pan que da la vida eterna. Pon atención, abre bien la oreja, pon atención, abre bien el oído. El que a mí viene, dice Cristo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Obviamente está haciendo una comparación. Es una especie de símbolo, el pan del cielo, el que a mí viene. Cualquiera que se acerca a Cristo, cualquiera que va atrás de Cristo, cualquiera que anda en búsqueda del Señor Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Obviamente nos damos cuenta que es un simbolismo. Yo soy el pan del cielo, el que viene a Cristo. El que viene a Cristo, el que se acerca a Cristo, el que busca de Cristo, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y en otra parte, más adelante, dice, porque está hablando el Señor: el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, Él no va a hacer más que estar recibiendo a los que
el Padre le está enviando. Y dice el Señor Jesús de aquellos que están viniendo a Él: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cada persona cuyo corazón es tocado, cada persona que va en busca de Cristo, que va para seguir a Cristo, que va atrás de Cristo, es porque Dios le ha tocado. No está en nosotros, no nace en nosotros el ir, el venir, el seguir a Cristo. Es un toque de Dios a nuestro corazón, y cuando Dios toca, ahí se confirma lo que Cristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en otra parte dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es el Padre el que los trae. Es el Padre el que toca los corazones si no le fuere dado por el Padre. El que a mí viene, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trae, si el Padre no le pone en el corazón acercarse. Y cualquiera que viene a Cristo no tendrá hambre jamás. No tendrá hambre jamás. Juan 6:39. Estábamos hablando: yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que desciende del cielo y da vida eterna. Yo soy ese pan. Cualquiera que viene, cualquiera que cree, no volverá a tener hambre jamás. Esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, todo aquel que se acerca a Cristo, dice el Señor, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último, en el día postrero. Vida eterna en el corazón, y un día ser levantado de entre los muertos. Verso 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que sustenta, no para un par de días, sino para toda la eternidad. Pan del cielo que sustenta para vida eterna. Es un símbolo que representa todo aquel que viene a Cristo y cree en Él. Ese tiene vida eterna, y dice Cristo: y yo me encargo de que, llegado el día, yo le levantaré de entre los muertos, yo le resucitaré. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor Jesucristo: sacia nuestra hambre, calma esa hambre. Si quieres repetir conmigo, hazlo humildemente y de todo corazón, con toda sinceridad. Repite: Señor Jesús, abro mi corazón, humildemente te pido que vengas a mí, que llenes mi corazón. Calma mi hambre, mi corazón tiene hambre y sed de justicia. Mi corazón tiene hambre de verdadero amor. Mi corazón tiene hambre de paz. Señor, calma esta hambre, sacia mi hambre. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Susténtame con tu amor para vida eterna. Y en aquel día postrero, levántame de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén.